virus de DNA, donde el reservorio es el humano. La rubiola es un virus de la familia Tobacillidades y aquí el día de hoy vamos a hablar de estas patologías. Posteriormente hablaremos de sífilis congénita y SIDA. Entonces, decíamos nosotros que si la vía de transmisión es vertical y el requisito indispensable es que la madre esté cruzando con una parasitemia, con una viremia o con una bacteremia, ¿cierto? ¿Cómo y en qué momento puede ocurrir esa transmisión? En tres escenarios. El primero, por vía transplacentaria. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que se va a transmitir a través de la vía hematógena. Entonces, a través del torrente circulatorio, el microorganismo va a llegar y va a infectar a la placenta. Una vez infectada la placenta, se va a trasladar al producto a través de los vasos umbilicales, ¿ya? Y obviamente ya tenemos un producto infectado. ¿Cuáles son las patologías por vía transplacentaria hematógena? La rubiola, el toxo, lures, chaga, parvovirus y varicela dentro de las más frecuentes. En el momento del canal del parto, vamos a suponer ese es otro escenario. Entonces, que el niño se puede infectar por vía transplacentaria, pero en el momento de que tenga contacto a la salida del parto, también se puede infectar. Tenemos entonces nosotros un tracto genital infectado y en el momento del parto, por contacto con esos agentes microbianos, se puede infectar. Pues dentro de los más frecuentes tenemos el HIV, la sífilis y luego otros virus más, pero vamos a hablar específicamente de HIV y sífilis, ¿ya? Ya estamos hablando de dos escenarios. Y luego por vía ascendente, cuando tenemos una infección, igual un tracto genital materno infectado, y por vía ascendente va a llegar a infectarse la cavidad uterina, entonces vamos a tener una corioamnionitis. Por una ruptura prematura de placenta, van a migrar los microorganismos y vamos a tener un producto infectado en estos tres casos, ¿ya? Ahora, acá a lo que hablábamos nosotros, ¿qué tiene que tener la madre para que pueda infectar al producto? Primero, una prima infección. ¿Y qué es la prima infección, María? Me acuerdo de su nombre, aleluya, que me acuerdo el nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Quién quiere decir que es la prima? Él quiere decir. Cuando la madre se infecta por primera vez. Exactamente. La prima infección es la primera infección que tiene la persona. En este caso estamos hablando de la gestante. Entonces, esa prima infección estamos hablando de que la madre se va a infectar por primera vez. La reactivación, tú mismo. Un ejemplo, la tuberculosis, la persona sana, pero nuevamente puede crear y se reactiva. Se reactiva, entonces ha tenido una enfermedad, pero está pausada. Y luego vuelve a reactivarse. Y la reinfección, igualmente, tiene una infección, se ha curado y se ha reinfectado. La infección crónica latente, nosotros sabemos que tenemos dos tipos de infecciones, la aguda y las crónicas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la que se transmite cuando hay una infección crónica? Chagas, ¿no es cierto? Está bien entendido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mecanismo que ya les he explicado, que son los tres escenarios por donde se puede infectar el niño. Aquí tenemos in útero, donde ya llegan los microorganismos y van a infectar a través de los vasos umbilicales y infectan al producto. Aquí tenemos la infección perinetal, este es el canal del parto, lo que ustedes están haciendo, que al momento de salir del parto toman contacto con la bacteria o el virus y luego se infecta. Y la infección postnatal puede depender de diferentes mecanismos e incluso aquí se habla que puede ser un factor importante lo que es la transmisión a través de la leche materna, entonces después del nacimiento. Y en la leche materna, por ejemplo, lo más frecuente y la patología más conocida es el VIH. Entonces, en caso de que nosotros tengamos seguridad y hemos ya identificado y sabemos que la infección se puede transmitir el microorganismo a través de la lactancia materna, debería suspenderse la lactancia materna, ¿no es cierto? Sabemos que la madre tiene un VIH, deberíamos suspenderse. Pero ahí lo que hablan las últimas normas es evaluar el riesgo y el beneficio. Entonces, ya se ha hablado que en los países pobres, en los subdesarrollados o de tercer mundo que antes decían, se tiene que tomar muy en cuenta la posibilidad
de que si yo voy a suspender la lactancia materna, tengo que ofrecerle al niño el soporte de recibir sus requerimientos calóricos para que el niño le permita crecer. En caso de que no pueda recibir, estamos hablando de qué, de un sustituto de leche materna. Entonces, si es una familia pobre que no tiene los recursos, se va a morir por desnutrición, ¿no es cierto? Lo estoy poniendo en riesgo. Entonces, y la posibilidad de transmitir a través de la lactancia materna, obviamente que existe la posibilidad de contagio, como que también no, que se transmite. Entonces dice, hay que saber en qué momento suspender la lactancia materna, pero que sí se transmite por la lactancia materna, sí. Decíamos nosotros que muchas de estas patologías tienen situaciones similares, tienen signos, sintomatologías similares. Algo que se hablaba de Chagas, por ejemplo, versus la toxoplasmología, que son signos característicos. El Chagas es una enfermedad que ya ahora se sabe que prácticamente en el recién nacido es asintomática, la gran mayoría de ellos, que tiene hepatoespleno, que es un signo común con la toxoplasmosis, que deberíamos verlo, pero no tiene esas manifestaciones del sistema nervioso central como son las calcificaciones, que sí lo tiene la toxoplasmosis y sí lo tiene el citomegalovirus. No tiene afectaciones del globo ocular, como decir las corioretinitis, ¿cierto? Que sí es característico de la rubiola, y otras situaciones entonces hematológicas. Entonces lo más importante en el Chagas o en otras patologías es que tiene hepatoespleno, de repente hay también como un bajo peso que podría, o la prematuridad. Aquí tenemos, lo vamos a hablar después, algunas características de lo que es la rubiola congénita, que se llama el síndrome de Grey. Antes se hablaba de una tríada de Sabin. Actualmente a esa tríada de Sabin le han aumentado lo que son las convulsiones y hablamos de la tétrada de Sabin. No quiere decir que sean patognomónicas de esa infección específica, pero sí son más frecuentes. Entonces aquí tenemos primero, fíjense ustedes, que en la rubiola el órgano más afectado es la parte auditiva, donde generalmente cursan con una disminución o una hipoacusia o una acusia en un 60-75%. Luego tenemos las cataratas, la retinopatía, las malformaciones cardíacas y las neurológicas, que son las microcefalias. En la toxoplasmosis tenemos la hidrocefalia, las calcificaciones. Esto de acá quiero que lo vean bien, porque tenemos en el citomegalovirus y en la toxoplasmosis. Pero el lugar donde están las calcificaciones son diferentes. En la toxoplasmosis son intracraneales, periféricas, y aquí son periventriculares, ¿no? Luego tenemos la corioretinitis, convulsiones, aquí microcefalia, hernias. Entonces, fíjense ustedes la gran variedad y que hay signos y síntomas comunes en varias patologías, ¿no ves? Entonces, ¿qué laboratorio nosotros debemos pedir en cada una de las patologías? Y tenemos diferentes laboratorios que vamos a hablar dentro ya de las patologías específicas, pero aquí les hemos querido traer un cuadro donde tenemos y se realiza el diagnóstico materno y el diagnóstico de recién nacido. Por ejemplo, vamos a hablar de Chagas, ¿no? El segundo. Ya, el segundo. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de toxoplasmosis serológica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que pesquisar? En ambos. Cuando hablamos nosotros de la serología, tenemos diferentes métodos. Uno de los métodos más comunes es el HAI, o la hemoglutinación, o el ELISA, ¿no es cierto? Lo que más se hace. Entonces, significa que para que hemos dicho que tiene que tener una infección aguda. Entonces, la madre tiene que tener un IgM y una inconsulta. ¿No es cierto? Porque la IgG significa que ha causado una infección, prácticamente que ya tiene los anticuerpos. Y lo mismo en el niño. Ahora, en lo que sale del diagnóstico del Chagas, y hablamos del Chagas congénito, vamos a hacer aquí un cambio. Lo normal para diagnosticar un Chagas en las personas adultas o en los niños mayores de 6 meses, obviamente, es la serología. Ahora, en el recién nacido ya está evidenciado que dentro de los laboratorios que se debe hacer son los laboratorios donde vamos a identificar el parásito, ya no así como la parte serológica. Entonces, ¿en qué laboratorio y qué laboratorio vamos
solicitar en el Chagas para diagnosticar es el micrométodo. Ese micrométodo lo debemos realizar, hay una normativa nacional, es bueno que lo bajen ustedes de internet, lo que es el Chagas congénito, que está todo lo que debemos hacer y el protocolo y los árboles de decisiones, que vamos a hablar de los árboles de decisiones. El micrométodo. Este micrométodo es directamente es visualizar el parásito. ¿Ya? ¿Hasta cuándo se lo puede hacer? Hasta los 6 meses. Si yo tengo el antecedente, y hemos dicho que tiene una madre con una serología positiva, independientemente de la dilución, ya me obliga y ya sé y ya lo tengo bien claro que el Chagas se transmite tanto en la fase aguda como en la fase crónica, y es obligación del obstetra de hacerle todos los controles serológicos para detectar estas patologías que se transmiten al niño y no ponerlo en riesgo. Entonces, a esa paciente que viene con una serología positiva, yo tengo que tener la precaución que en el momento del nacimiento tengo que tomarle la sangre de cordón para hacer el micrométodo, o por lo menos hasta el mes, sí o sí. Si no le tomo la sangre de cordón por algún motivo, periférica, pero sí o sí se tiene que hacer el micrométodo hasta los 6 meses. Porque a partir de los 6 meses ya se ha demostrado que ya no hay el parásito en la circulación, ya van desapareciendo. Pero a partir de los 6 meses ya tenemos los anticuerpos y obviamente ya vamos a tener la serología positiva. Eso es por qué hacemos el micrométodo hasta los 6 meses. Porque el parásito está en circulación, hay parasitemia. ¿Por qué a partir de los 6 meses ya pedimos serología? Porque los parásitos ya no se encuentran dentro de la circulación, ya hay los anticuerpos y ya tenemos la IgM positiva que aparece a partir de los 6 meses y obviamente la IgG también. Y en los otros ya cuando hablemos cada uno de ellos ya vamos a hablar. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Dentro de los laboratorios hay algo que es el que tiene sensibilidad y el que tiene más especificidad. Sensibilidad es la probabilidad de diagnosticar a todos los que están enfermos. Es cuando pedimos antibióticos y vemos sensible a qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le va a hacer efecto? Y especificidad es detectar a los que no están enfermos. Entonces, nosotros para tener un diagnóstico tenemos que tener una alta sensibilidad y una alta especificidad. Eso nos va a permitir detectar a los enfermos como también a aquellos que no están enfermos. Entonces, dentro de esos laboratorios, el método que tiene más sensibilidad y especificidad es la reacción de cadena en polimerasa, que lo conocemos también como que si fuera el RSP, que no es cierto, que lo conocemos de esa manera conocida, ¿no? La serología, que ya hemos hablado, las pruebas cutáneas, obviamente el realizar los cultivos, cuando tenemos una varicela y tenemos las ampollas, podemos tomar muestras para realizar aquellas. La otra cosa importante es lo que aquí estamos diciendo. ¿Dónde yo puedo tomar la muestra para aislar el microorganismo? ¿En qué secreciones puedo tomar la muestra? ¿Lo puedo tomar en las ampollas? Sí. ¿Lo puedo tomar en orinas? Sí. Y nosotros debemos saber que en el neonato, pues el cultivo donde sospechamos de un citomegalovirus debe ser en la orina. Ahora, ¿qué tipo de inmunidad nos puede dar a el que haya tenido la madre estas infecciones previas? Entonces, la inmunidad protectora, la rubiola, la toxa, la varicela. ¿Qué quiere decir protectora? Ya, va a formar anticuerpos y vamos a tener rubiola 2, 3, 4 veces. No es cierto. El que tenga la madre o eso significa que tiene anticuerpos y obviamente le puede transmitir al niño, ¿no ves? ¿Qué tiene que ser inmunidad relativa? Que va a tener en el momento. Que no dejan inmunidad, sífilis y tuberculosis. ¿Qué quiere decir eso si no dejan inmunidad? Que se puede, perfecto, están muy bien, todos están respondiendo, ¿verdad? Entonces, si no dan inmunidad, significa que de sífilis se puede infectar ahora, de acá al otro año vuelve a tener en contacto, vuelve a tener otro hijo, igualmente al pasar por el canal del parto va a tener lo mismo que la tuberculosis, ¿no? Infecciones con riesgo para cada embarazo, el Chagas. ¿Y por qué el Chagas? Porque se puede transmitir igual aunque sea crónico. O
O agudo. Porque estamos hablando que el Chagas es una infección aguda y crónica y lo podemos transmitir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar una infección congénita? Pues evaluamos, ¿no es cierto? Primero los antecedentes, como decimos, evaluamos, decidimos y actuamos. Una vez que evaluamos los antecedentes, vemos el examen físico, la clínica del paciente, sospechamos de una patología y ahí decidimos pedir laboratorio para confirmar o descartar lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, esta lámina siempre se las traigo desde el comienzo, porque lo del grupo TORCH es como en todo, ¿no? Es como en las elecciones, uno está con un candidato, otro está con otro candidato. Entonces aquí dicen el TORCH, no, el TORCH ya está pasado de moda, utilicemos lo que es el acosar. Entonces, esta es una autora argentina que propuso modificar el término de TORCH por acosar, tomando en cuenta, pero no fue difundido, socializado, yo lo encontré de casualidad en las tantas actualizaciones que uno mira, y ella decía, ¿por qué acosar? Porque aquí tenemos un acróstico donde cada letra significa algo que debemos hacer, al igual que el TORCH significa una patología a la cual debemos enfocarnos, ¿no es cierto? Entonces, la A, averiguar los antecedentes maternos, para ver que si ya la madre tiene anticuerpos protectores. Entonces, si estamos diciendo que la gran mayoría tiene una infección aguda, ¿qué significa que tenga anticuerpos protectores? A ver, a que siempre me responde. Pero doctor, no sé yo, pero yo... Cuando tiene anticuerpos es que ya venció la enfermedad. Y que tiene los anticuerpos de la madre. Entonces, no va a transmitir al niño. No tiene riesgo. Ella ya ha cursado con la enfermedad. Ella ya está con su IgG positivo, entonces no hay riesgo de que pueda transmitirlo, ¿cierto? Protectora dice, ¿por qué? Porque como que lo está protegiendo al bebé, ¿no? Controlar los estudios durante el embarazo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que en toda gestación se debe realizar los controles serológicos para detectar de manera oportuna si la madre cursa o no cursa con una infección aguda o en el caso del Chagas con una dilución positiva. Organizar las posibles patologías y los estudios a solicitar. Entonces, es decir, yo pienso de acuerdo a la clínica que tiene esto, me inclino por tal cosa y solicitar para confirmar o descartar. Una vez que veo, vamos a suponer veo Chagas, ya vamos a hablar, siguiendo hablando de Chagas. ¿Por qué hablamos de Chagas? Por si acaso, porque ya les he dicho, es una enfermedad endémica que es conocida como el Chagas de las Américas. En otros países europeos de Estados Unidos ya no se hablaba de Chagas. Sin embargo, ahora por la migración y por lo que nos trata muy bien este gobierno, nos vamos y nos queremos ir a otros países y llevamos nuestros Chagas por allá y ahí ahora ya estamos un poquito preocupados, ¿no es cierto? Sin embargo, como les decía, eso significa que yo pienso y pedir los estudios que corresponden, ¿ya? No voy a hacer, por ejemplo, en un caso de toxo, no voy a pedir micrométodo, no voy a pedir en un caso de citomegalovirus, ¿no es cierto? El micrométodo está simplemente para Chagas. Luego, analizar los resultados que tenemos y obviamente siempre acordarnos qué significa el acróstico de Chagas, ¿no? Entonces, el tamizaje materno, ya hemos hablado que se debería realizar a todas las madres gestantes para detectar una infección que pueda transmitirse al producto. Con ese pantallazo general vamos a hablar ya de las dos enfermedades infecciosas parasitarias, que la primera es el toxoplasmosis. Ya, entonces, saber que todas estas infecciones son problemas. Hay un bebé, ¿no? ¿Llora? Sí. ¿Está llorando? ¿Qué significa? Esfuerzo respiratorio. ¿Se está moviendo? Zona muscular. Muy bien. Vaya a ver qué edad tiene. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Toda la toxoplasmosis es un problema de salud pública en todo el año, donde existen muchas controversias, especialmente en lo que, muy bien, trae lo que quiere teta. Dice el niño, ¿por qué llora? Porque tiene hambre, porque está mojado o porque le duele algo y le están haciendo daño. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un bebé, tienen que ver esas causas. Si llora su bebé, nadie llora por gusto.
Ya, si ustedes ahorita empiezan a llorar después del examen, o les ha ido mal, o les ha ido muy bien, porque se llora de tristeza y de alegría, ¿no ves? Entonces pueden ser las dos cosas, salen llorando. ¿Qué pasa? Me fue bien, doctora, pasé. Dije, no, y eso quiero que lloren de felicidad ese día, ¿ok? Entonces, aquí existe controversia en el sistema de tratamiento. Y obviamente cada uno de nosotros hemos hablado y han escuchado ustedes en el curso de ética que tenemos que conocer nuestros protocolos y nuestras normativas. Entonces, dentro de las normativas, ¿qué se llama nuestra normativa de acá? NAC. Muy bien, entonces en el NAC ahí tenemos todo lo que está ya reglamentado y cada tema está cortísimo, desde que nace hasta que nos morimos está en el NAC, ¿no? Entonces tener algo que nos respalde, que lo que estamos actuando está de acuerdo a lo que es la normativa. Esto de acá, más que todos ustedes ya saben cuál es la vía de transmisión, no lo vamos a repetir. Sabemos nosotros que aquí tenemos la enfermedad parasitaria y obviamente el agente biológico es el toxoplasma gondii. ¿Y dónde se encuentra el toxoplasma? En el gato, ¿no? Pero no solamente ese es el gato, ¿no? O sea, en el gato en sí. Pero no solamente en el gato, sino también tienen otros huéspedes que son los huéspedes intermedios, ¿no? Entonces estamos hablando que el huésped definitivo y el huésped intermedio. Entonces cuando el gato agarra y elimina las deposiciones y se tiene en contacto con las deposiciones, pues obviamente hay posibilidades de infectarse. Ahora se habla de contaminación ambiental. Entonces, ¿qué significa de cómo nos podemos de cómo podemos ingerir nosotros para infectarnos? Entonces, ¿qué hablamos de contaminación ambiental? Que puede estar contaminar los alimentos, el agua, podemos agarrar y contaminar los animales, y los animales hay algunos que los podemos comer, entonces comemos carne cruda, podemos infectarnos las vías de transmisión de diferentes maneras, como acá lo tenemos, ¿no? Las deposiciones, y va a los otros animales, los otros intermediarios, nosotros los podemos ingerir. Esas son las vías de transmisión. Pero también tenemos las otras vías de transmisión, y las otras vías de transmisión es la transfusional. Ahora, hablando de las vías de transfusión, ¿ustedes creen que tenemos la posibilidad para infectarnos a través de una donación de sangre? Depende en qué fase. Ya se puede transmitir, pero prácticamente ya ahora hay la ley de la transfusión, Sí. donde ¿qué es lo que decimos cuando ustedes hacen ¿qué dicen? ¿Transfusión qué? Segura. ¿Ustedes han donado sangre? Sí. ¿Qué les hacen para donar sangre? Estudios. Los estudios. ¿Qué hacen en esos estudios? Le van a hacer todas las pruebas serológicas para que no tengan VIH, para que no tengan chagas, para que no tengan ninguna infección. Entonces, en la actualidad estamos hablando que eso ha disminuido bastante en lo que es la vía de transmisión a través de las transfusiones, porque estamos hablando de transfusiones seguras. Ni debería existir, debería estar ya out o erradicada la transmisión por las donaciones de sangre. La que más nos preocupa es la vía de transmisión, ¿es cierto? Y estas acá que tendríamos una ingesta de carne mal cocida, yo no voy a decir mal cocida, sino uno va al restaurante y a mí me encanta el término medio, ¿no? O sea, nunca pido bien cocida, ¿no? ¿No? Bueno, medio crudo ese, ¿no? Entonces, porque es más jugosa, es más blandita. Entonces, esas son nuestras preocupaciones que se debería educar a la gente. Pero, ¿cuál sería la vía de contagio directo? La vertical. Contacto. Contacto con el organismo. El contacto directo, estamos hablando de contacto directo, ¿no es cierto? El contacto con la materia fecal. Entonces decimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo para que tenga el producto una infección? Desde el momento que la gestación adquiere la infección. O sea, obviamente dependiendo del trimestre que la adquiera, va a tener más probabilidades, menos síntomas graves. Menos probabilidades, más síntomas graves.
Entonces, pero sí, desde el momento que curse con una parasitemia, con una infección aguda a la madre, tiene la posibilidad de transmitir al producto. ¿Y qué es lo que estamos hablando nosotros? ¿Cuál es la más grave? Pero por suerte es la que menos probabilidades tiene. En el primer trimestre de la gestación. ¿Qué significa en el primer trimestre de la gestación? Obviamente que se está formando, ¿no es cierto?, el ser. Entonces tenemos un riesgo de infección del 14%, pero fíjense ustedes, el 41% de la toxoplasmosis va a tener esa sintomatología grave. Eso que hemos hablado de la tetra del Sabin, que es bien, ya, y convulsión. ¿no es cierto? Entonces va a tener toda la sintomatología grave que puede desencadenar a que posteriormente ese niño tenga la posibilidad de tener cierto grado de retraso, ¿cierto? Entonces tiene menos probabilidades de infectarse. Estamos hablando del toxo y el embarazo, estamos hablando de los 9 meses de gestación, pero la posibilidad del primer trimestre obviamente es, si vive y sobrevive, mayor gravedad, y también puede cursar con aborto o con muerte fetal. En el segundo trimestre la posibilidad va a aumentar más, pero la enfermedad va a ser menos grave y obviamente solamente un 7% van a llegar al aborto. Ya en el tercer trimestre la probabilidad de que el producto se pueda infectar, el riesgo de infección es mucho más alto, pero la posibilidad de tener sintomatología o llegar a un aborto prácticamente es cero. Ya, ahora, el riesgo de transmisión y afectación fetal. Acá tenemos la edad gestacional, la transmisión fetal y la afectación fetal. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? Menos probabilidad y 60% de que las lesiones, lo que estábamos hablando y lo que les había preguntado a ustedes, sean más graves, como son las calcificaciones ventriculares, las intracerebrales, lesiones oculares. A medida que va aumentando las semanas de gestación, la probabilidad de la transmisión es más alta y obviamente las lesiones ya no son tan graves. ¿Cuáles son las sintomatologías de lo que es el torso? Aquí hay una característica para que no nos olvidemos: CCC, ¿ya? De la tetra de Sabin. Entonces, coriocectinitis, convulsión, calcificaciones y cabezón. ¿Qué significa cabezón? Hidrocefalia. Eso lo digo para que ustedes lo tomen en cuenta y no nos olvidemos. Tetra de Sabin, el examen, lo primero que se van a acordar, la doctora dijo cabezón. ¿No ven? Ya, entonces ya aquí ya lo tenemos: calcificaciones, las intracraneales, la hidrocefalia, las lesiones neurológicas que pueden llegar hasta la parálisis o hasta la convulsión. Las manifestaciones oculares, catarata, estrabismo, desprendimiento de retina, síntomas de infección. Y aquí está el signo común de lo que significa el Chagas, que muchas veces aparece como que no hacemos bien el examen físico y por ahí ni diagnosticamos la hepatoespleno. Entonces, estos signos de la hepatoesplenomegalia, de la ictericia y del bajo peso son signos característicos entre el Chagas y la toxoplasmosis. Entonces, en todo paciente que tiene una ictericia, que tiene una hepatoesplenomegalia, debemos realizar, y más si tiene todavía una serología positiva para Chagas, debemos descartar un Chagas. No nos olvidemos que siempre el recién nacido en el examen físico tiene que tener la punta del hígado, decimos, palpable, no más. Si tiene 2 o 3 centímetros, ya hay una hepatomegalia. El vaso no debe ser palpable. Si lo palpamos, ya hay una esplenomegalia. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son las formas de presentación? Aquí es lo que nos estamos hablando nosotros. La enfermedad neonatal, que tiene grave compromiso del sistema nervioso central y que pueden llegar a tener grandes secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, la enfermedad que se manifiesta en los primeros meses de vida, el reconocimiento es tardío, son recién nacidos asintomáticos y la sintomatología puede aparecer después. La enfermedad que se manifiesta tarde en la vida, ya tenemos las secuelas, son diagnosticadas tardíamente, tenemos anatorio
y ya la infección asintomática, que prácticamente el 90% de los niños son clínicamente sanos, y lo que tenemos ya son las serologías positivas. Aquí tenemos la clínica de la enfermedad neurológica y de la enfermedad generalizada con sus porcentajes en cada una de ellas. Entonces, polioretinitis, el 94%, alteraciones del microencefalorraquídeo, y aquí ya lo tenemos hasta acá, vamos a decir, anemia, convulsiones, concentraciones. Y en la enfermedad generalizada, pedalea, ictericia, anemia, fiebre, hepato, ¿no? Ahora, ¿a qué puede evolucionar? Hablando de una evolución desfavorable. Cuando hablamos de evolución, hemos hablado de una evolución del seguimiento de las patologías, una evolución que tiene favorable, que puede ser estacionaria y que puede ser desfavorable. Entonces aquí estamos hablando de una evolución desfavorable. ¿A qué nos puede llevar esa infección que no ha sido diagnosticada de manera oportuna y no ha recibido el tratamiento? Primero, una infección congénita asintomática nos va a llevar a una encefalitis, ¿ya? Con todo ya lo que hemos hablado de las convulsiones y de las secuelas. Y aquí es lo más grave, las secuelas postencefálicas. Son niños que tienen retraso psicomotor. No voy a decir que son una carga, pero a veces es la desunión y la desvinculación hasta de la pareja, ¿ya? Entonces uno debe tener y tomar en cuenta ello, ¿no? Ahora, el diagnóstico biológico, ya hemos hablado que se hace a través de la serología, y hemos hablado de que lo que tenemos nosotros, lo más utilizado es el ISA y el HAITA. Y tenemos que saber qué significa cada uno de estos anticuerpos que tienen IgM, IgG y IgA. Entonces, el IgM, cuando aparece en la primera semana de la infección y hasta los 3 meses, vamos a tener un ascenso y luego va a empezar a descender y va a negativizar. Una vez que negativiza, vamos a tener ya el aumento de la IgG, y la IgG va a persistir para toda la vida, y eso ya va a significar que la madre ya tiene anticuerpos, que está ya con una infección crónica, ¿no es cierto? Entonces lo volvemos a repetir, aguda, la IgM se negativiza a partir de los 9 meses, pero va descendiendo, ¿ya? Y puede estar positiva hasta los 2 años. La IgA similar a la IgM. Generalmente nosotros evaluamos la IgM y la IgG y tener bien, esto es para lo general. Todos los anticuerpos IgG, infección crónica. Todos los anticuerpos IgM es agudo. Ya ahora, ¿cómo voy a interpretar cuando tengo un dato positivo y un dato negativo? ¿Ya? Entonces yo evalúo y le pido IgG, me sale negativa, ¿qué interpreto? Que la madre es virgen, que no ha tenido la enfermedad. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Diría yo que es un factor de riesgo, porque esa madre que no tiene anticuerpos, que no es como la jovencita, ¿no? ¿Es bueno o no es bueno que tenga cortejo y es virgen? Cualquier ratito puede perder la virginidad, ¿no? Hablando mujeres como siempre, para que ríen y despierten los de atrás. Entonces, esto de acá no ha habido, ella no ha tenido el contacto con el parásito, pero puede tener en cualquier momento el contacto con el parásito y tener la infección. Mientras permanece negativa, no va a haber riesgo para el niño, pero tenemos que hacer el control. El control de repetir cada mes o cada 3 meses para ver que siga negativa. En el momento que ya tiene el control y tenemos la IgM positiva, quiere decir que ya ha perdido la virginidad, ya está con los anticuerpos, ya está, y ahí puede transmitir al niño. Si tenemos una IgG positiva y una IgM negativa, ¿cómo podemos interpretar? Pero fíjense que a todos lo que quiero hacerles entender es que ustedes aprendan a analizar. Que no sean 1 más 1 es 2, que aprendan por qué 1 más 1 es 2, analicemos, ¿ves? Entonces aquí me dice IgG positiva, IgM negativa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que interpretación a la madre, que esta madre ya tiene
anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, antes de las 24 semanas de gestación, ella ya está con anticuerpos y eso significa que ya ha tenido una infección crónica. Entonces, si ya ha tenido una infección crónica, va a significar que el niño ya no tiene riesgo. Eso es lo más bonito, ¿no? Que ya no tiene riesgo para poder infectarse. Entonces, pero podemos considerar que hemos hablado de cómo es el comportamiento de la IgM, cómo va aumentando y cómo va disminuyendo progresivamente. Siempre pensar que la IgM era inicialmente positiva y posteriormente se negativizó. Entonces estamos hablando que vamos a suponer que esto en el último trimestre, entonces que puede ser que que nos hemos olvidado de hacerle, le hacemos en el último trimestre, que ella haya tenido esa infección en el primer mes cuando lo hicimos y era negativa, y obviamente ya estamos el último trimestre, que son 9 meses. Cuando cae, a los 6 meses, entonces ya puede ser que se negativizó y que haya cursado. Pensar siempre. Si tenemos positiva antes, que es una infección aguda versus una crónica, entonces ya aquí ya tenemos el riesgo de una toxoplasmosis congénita. En este caso se pide una prueba que se llama la prueba de avidez. Y la prueba de avidez tenemos que fijar el resultado. Si la prueba de avidez es de 30 a 50% de más, quiere decir que la infección es crónica. Si la prueba de avidez es baja, quiere decir que la infección es aguda, porque aquí tenemos los dos positivos. Si tenemos una IgG negativa y una IgM positiva, es una infección muy temprana, es una infección aguda, o puede ser que tengamos una IgM falsa positiva. Entonces debemos repetir a las 3 o 4 semanas. Entonces, y hacer la prueba de cero conversión. O sea que si ha sido negativa ahora, pero después la hago a los 3 meses y me sale positiva, ha habido una conversión, ¿no es cierto? Entonces estamos con una aguda. Entonces, resumiendo todo este cuadrito. El diagnóstico materno, ideal hacer una seroconversión en este caso, presencia de IgG positiva de baja avidez, en este otro caso, el diagnóstico de infección materna se realiza mediante la demostración de seroconversión o ante la presencia de IgM positivo con anticuerpos IgG de baja avidez, lo que hemos explicado en la anterior. Existen otros métodos de diagnóstico que ya no lo hacemos, existen las técnicas cuantitativas y las cualitativas, ¿cierto? Dentro de las cuantitativas, la que hacemos aquí es el test de ELISA y la hemoagglutinación. ¿Cuáles son los diagnósticos directos de toxoplasmosis congénita? Aquí ya tenemos la fase molecular, el aislamiento, el histológico, todo lo que vamos a ir haciendo parte por parte de la detección y todo lo que debemos realizar de manera secuencial como hablamos. ¿Qué nos dice nuestra normativa en el diagnóstico de la toxoplasmosis? Que no existe una prueba con la suficiente sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no, dentro de todos los estudios que han hecho, no hay una prueba que nos determine. Ya hemos hablado de lo que significa dentro de las pruebas lo que es las pruebas de reacción de cadena en polimerasa, ¿no es cierto? Que tienen alta sensibilidad y alta especificidad, pero no tienen el 100%. Si queremos nosotros tener la seguridad, deberíamos tener una prueba que tenga el 100%. Entonces, eso nos va a indicar que sí siempre va a existir esa posibilidad de tener los falsos positivos o los falsos negativos, ¿no es cierto? Y lo que dice es combinar la clínica y los pruebas de laboratorio para diagnosticar una enfermedad activa. ¿Qué otros estudios tenemos que nos pueden ayudar al diagnóstico? El fondo de ojo. ¿Para qué el fondo de ojo? Para ver si hay o no hay corioretinitis, ¿no? El hemograma, la función hepática, para ver si hay ofopropicia de otros órganos, el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, para ver y descartar si no hay una neuroinfección por el toxoplasma gondii, ¿no? El estudio microbiológico es obligado a hacer la detección de anticuerpos y recomendar la reacción de cadena en polimerasa. Esta PCR no confundirse con la proteína C reactiva. La proteína C reactiva
prueba es una prueba que solamente nos indica que tiene la presencia de una inflamación de cualquier causa, nada más. Esta es específica, esta es una prueba de ADN que se puede hacer la PCR en sangre, en líquido y en orina. Y opcional, hacer el estudio de la PCR de la placenta. ¿Cómo hacemos el estudio de la placenta? A través de una amniocentesis, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Ya varias veces. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el MAC en relación al tratamiento? En la realidad, estaba viendo las últimas revisiones y hay como que quieren llegar a un consenso para que ya sea de manera mundial tener un protocolo para hacer el tratamiento. Todos coinciden en que las drogas de lesión es la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido fólico. En la gran mayoría de todos los protocolos están coordinados. Estamos hablando del tratamiento de la toxoplasmosis congénita. Entonces, ¿qué nos dice el NAC? Que primero tenemos que hacer una dosis de carga con la dosis de la pirimetamina 2 miligramos por kilo por día, dividirlo en 2 dosis y dar a los 3 días. Luego hacemos nuestra dosis de mantenimiento, que es 1 miligramo por kilo por día, cada 12 horas de 3 a 4 semanas, y la sulfadiazina de 100 miligramos por kilo por día, cada 12 horas durante 2 a 6 meses. Eso de ahí tenemos que explicarle a la madre, concientizarla de la gravedad que significa y que si ya hemos hecho un diagnóstico precoz, no podemos darnos el lujo de que la madre rechace el tratamiento. Hay que explicarle claramente el riesgo que tiene y que conlleva el no realizar el tratamiento. Ahora, la segunda elección que tenemos aquí es con el cotrimoxazol, que es la combinación del primetoprim y de la sulfamethoxazol, la clindamicina y la estreptomicina. Cuando tenemos una infección dudosa, lo mismo con el ácido fólico. Ahora sí, ¿ya? Tratamiento ya de la congénita sintomática, aquí tenemos las 3 drogas. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es algo muy especial. ¿Se usa o no se usa corticoide? El corticoide, el que está indicado, es la prednisona, pero cuando hay un caso específico de cuando tenemos afectada la retina. Entonces, cuando hay coriorretinitis, ahí debemos usar la prednisona a 1.5 miligramos por kilo durante 15 a 20 días. Si no hay esa infección a nivel ocular, solamente estamos hablando de las 3 drogas, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos lo mismo, la infección congénita, la sintomática, con las drogas, el inicio, la duración del tratamiento de otras escuelas. Entonces, aquí le he pasado yo el tratamiento, lo que dice la ASNAC y a lo que nosotros tenemos que hacer. Y en nuestra historia colocar lo que nos dice nuestra norma. Entonces, recordar siempre que el tratamiento precoz de la embarazada previene el 60 a 70%, obviamente, de que tenga algún tipo de secuela, lo que es justificativo para realizar todos los esfuerzos necesarios para que podamos hacer el diagnóstico y realizar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, hay algo en otros países que sí está aprobado, es el aborto terapéutico. ¿Ya? Aquí en Bolivia, ustedes saben, ha habido manifestaciones, unos que son religiosos, que están en contra del aborto, otros que sí estaban a favor del aborto. Entonces, la discusión es que si se va a hacer el aborto es cuando tenemos la seguridad que la infección ha ocurrido en el primer trimestre o antes de las 16 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué más riesgo de que Normalidad congénita? Porque tiene la probabilidad de que las secuelas neurológicas o la enfermedad va a ser más grave, ¿no es cierto? Entonces, sí, en otros países está legislado el aborto y eso es una decisión de la mujer para realizarlo o no. Entonces, aquí estamos nuevamente de comunicación asertiva. El médico tiene la obligación de explicarle a la gestante en el caso de que tenga este tipo, como es la rodiola congénita, como es la toxoplasmosis, donde las secuelas van a ser graves o el citomegalovirus, de explicarle las consecuencias que puede tener en el caso de que la infección haya sido antes en el primer
nosotros que dentro de lo que es la relación médico-paciente, ¿qué tipo de relación puede haber? Paternalista, ¿no es cierto? Autoritario, ¿no? Que se tiene que hacer un aborto porque sabe que tiene la probabilidad de que ese bebé después va a tener el retraso y va a ser una carga para usted. No así. Ustedes no. Ustedes son el cambio. Ustedes son una nueva generación. ¿Ya? Entonces explicarle, mire, esto tiene probabilidades. Le he dicho que 1 más 1 no es 2. Siempre hablar de probabilidades y dejar que la madre sea la que decida y a través de qué. Oye, está muy bien, creo que lo voy a hacer pasar a ustedes y voy a hacer público oyendo. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos transmitiendo todo lo que ustedes deben actuar. Principios y valores. Jamás decidir por la madre, por el paciente, por el niño. Siempre hay unas personas que tienen la capacidad de decisión y tener el consentimiento informado. Y obviamente hacer las recomendaciones pertinentes en lo que se refiere a las otras vías de transmisión. ¿Ok? ¿Qué hora son? Vamos a ir más rápido. 4:20. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? 4:20. Pero se van un poquito antes con la clase de medicina interna. Vamos a ir rápido, nosotros vamos a ir ya. Aquí ya les he hablado prácticamente lo que es el Chagas, ya les he dicho cómo se transmite. ¿Cuál es el agente biológico? El Trypanosoma cruzi. ¿Dónde vive el Trypanosoma cruzi? En los valles y en los ambientes oscuros. Dice que duerme de noche y sale de día, parece que es lechuza, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo lo que significa el agente causal y quién es dónde se encuentra, y hemos dicho lo que se denominaba bichuca y el nombre triatomifesae. Ustedes ya lo saben. ¿Quién descubrió? Carlos Chagas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir avanzando. Aquí tenemos el vector, aquí tenemos en Bolivia, palabra camba y boliviana, bichuca, ¿ya? De todas maneras. Entonces esta es la incidencia de Bolivia que hemos hablado y se llama la enfermedad o Chagas de las Américas porque es América la que tiene más probabilidades. Entonces ya hemos hablado que los requisitos es que exista una parasitemia que puede ser en la fase aguda y en la fase crónica donde se va a agarrar y se va a transmitir al producto, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos en la fase aguda, en la fase crónica que la madre puede transmitir. La sintomatología, hemos dicho que en la gran mayoría de las veces es asintomática, que no vamos a encontrar nada en el Chagas congénito. Que sí, dentro de los síntomas, los más frecuentes que son, ya le he dicho, son 3. Color, ictericia y bajo peso, ¿no es cierto? Aquí tenemos. Que obviamente puede tener otra sintomatología así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Micrométodo. Ya hasta los 6 meses, ¿no? Y después vamos a hacer ya les he explicado el Chagas. Ese micrométodo no será lo mismo que la gota de gruesa. No, antes se llamaba micrométodo. El micrométodo se toma en unos capilares que se sacan la sangre y va directamente al capilar, luego se lo observa. Es la observación directa. Antes la gota gruesa la ponía en la gota y lo observaba. Antes se hacía una gota gruesa y se llamaba otro nombre. Gota fresca. Bueno, otro nombre tenía, ahora es micrométodo. ¿Ya? Gota se llama micrométodo y se puede tomar. Lo ideal es directamente del cordón, antes de colocar la placenta. ¿Ya? Y lo otro, que si no lo podemos hacer así, es a través de una vía periférica. ¿Ya? Entonces, obviamente, después de los 6 meses, ya hemos hablado que hacemos ya lo que es la serología. Y aquí ya vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico, lo mismo que ya he explicado porque prácticamente se lo he hablado todo de Chagas. Madre de serología positiva vienen en dilución. La dilución empieza 1 en 16 y se va multiplicando por 2, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128. Cualquiera, no dice aquí la titulación de la serología, dice que sea serología positiva. Entonces tenemos un padre de una serología positiva al menor de 6 meses, tuvo capilar, lo que le he explicado, sacar la sangre, no sale positivo, tratamiento. ¿Tratamiento con qué? Con el benzimidazol. No sale negativo, esto nos permite, no sale negativa, no nos permite que descartemos
tenemos que hacerle una serología a los 6 meses. Estos son ya los protocolos y los algoritmos del Chagas que están todos en el algoritmo. Positivo, tratamiento de infectado. Ahora, les viene un paciente que no lo han visto, no lo han recibido. Estamos hablando de acá un niño que ustedes han atendido en la sala de parto, que ustedes le van a hacer el micrómetro. Pero les viene un niño mayor, de 6 meses, ya no le pueden hacer el micrómetro. Directamente se van a ir a lo que significa ya lo que es la serología, ¿ya? Entonces, el tratamiento tenemos nosotros, esto de acá se los traigo porque antes se utilizaba más, ahora solamente hablamos de dexnidazol. La dosis en la primera semana es 7 miligramos por kilo por día cada 12 horas durante 7 días. Es como una dosis inicial. Y luego ya a la segunda semana ya se va a aumentar la dosis, son 10 miligramos, aquí. Se va a aumentar la dosis. Ya aquí iniciamos entonces con 7 miligramos. Este dexnidazol no viene en jarabe, viene en tableta. Y esa tableta la tenemos que diluir. Viene de 100 miligramos y la diluimos con 10 ml de agua destilada, lo cual va a significar lo mismo que la vitamina K. Un ml va a tener 10 miligramos si hacen la conversión. Entonces quiere decir que para llegar a aplicarle tenemos que hacer la reglita. La primera dosis se da con la madre, se la muestra, se modifica, se hace con el peso del niño. Todo esto que les estoy mostrando está lo que está en el protocolo, desde cómo se diluye, desde la dilución, desde cuánto tiempo tiene, y se le da a la madre durante una semana. La primera dosis en el centro de salud. Luego se le explica cómo le va a ir dando de acuerdo a los ml, no hay miligramos, de acuerdo a los ml que ustedes han calculado. Y luego se la manda a la madre a retornar al 7º día. Si no viene la madre es lo mismo. Si no va a Mahoma a la montaña viene a Mahoma. ¿Okay? Hay un carnet de Chagas que también lo pueden sacar en el libro, que es el carnet del niño, la dirección de la madre, cómo hacen ustedes el seguimiento, el control. Ustedes tienen que ir a ver qué es lo que ha pasado. ¿Tiene contraindicaciones? Tiene, ¿no es cierto? Contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, al igual que puede tener efectos adversos. Cuando tiene algunos efectos adversos, como son manifestaciones alérgicas, la suspenden por una semana, pero luego reinician de repente con una dosis inferior. ¿Ya? Pero cuando tiene reacciones adversas, suspendemos, esto es lo que dice el ANAC, ¿ya? Entonces, y le damos un antihistamínico, de acuerdo con el cuadro clínico, que puede ser 2 a 3 días, ¿no? Y ahí empezamos nosotros entonces a ver la mujer embarazada, realizar serología para Chagas. La serología tiene negativo, controlar serología, aquí obviamente descartamos, ¿no es cierto? Tiene positivo, y aquí ya hemos hablado de cómo vienen las diluciones. Uno en 16, uno en 32 y se va duplicando, ¿no es cierto? El que ya tenga una dilución positiva ya significa que la madre ya ha estado en contacto. Entonces hacemos el micrómetro de un cordón o sangre periférica del niño. Si por algún motivo no lo hemos podido sacarle, como tú preguntabas, la sangre del cordón lo tienen que tener el tubito y hacen que gotee, pero cuando todavía no se ha producido el alumbramiento, por si acaso, ¿ya? Ahora, hacemos y tenemos dos resultados, positivo o negativo. Si el micrométodo es positivo, ya directamente estamos diciendo que tiene un Chagas congénito, procedemos a hacer el tratamiento. Si el micrométodo es negativo, vamos a repetir otro micrométodo al mes o hasta los 2 meses. En ese otro micrométodo que le hemos pedido en el segundo micrométodo, hacemos, si es negativo, si ese segundo micrométodo es positivo, diagnóstico Chagas congénito, hacemos tratamiento. Si es micrométodo negativo, ya nos obliga a que hagamos un control a los 6 meses y le hagamos ya la serología, lo que les decía, o el HAI o el ELISA, a los 6 y a los 12 meses. Si el HAI es negativo, descartamos, ¿ya? No tiene Chagas, es un niño sano. Si el HAI, la dilución es baja, la dilución es hasta 1,64, se hace un nuevo control a los 3 meses después de tener ese resultado. Pero si el HAI esto es importante, esto que está en rojo,
es positivo para catalogarlo como un Chagas congénito. En el recién nacido tiene que tener una dilución mayor o igual a 128 y ahí ya hacemos el tratamiento. ¿Estamos entendidos, no es cierto?, de los planes que tenemos. Ahora, la hemoaglutinación es una prueba de laboratorio. ¿Ya? Son diluciones, son los resultados que vienen. Eso lo han debido llevar en parásitos. Los resultados del laboratorio, ellos hacen la prueba, hacen las diluciones y vienen la positividad. Entonces ellos te lo van, se llama titulación o dilución. Entonces te van a informar, hay positivo 1 en 16, 1 en 32, dependiendo hasta qué dilución se han hecho la positividad. ¿Ya? Entonces estamos hablando, esos son resultados del laboratorio que lo han debido llevar ustedes en parásito y en bioquímica. Entonces, ¿quiénes son ayudantes? A ver, ¿quiénes son ayudantes de parasitología y de bioquímica? ¿No ves? Ya lo hemos llevado, aquí solamente ya interpretamos los resultados que nos vienen y nosotros decimos, madre serología positiva independientemente de la dilución que tiene. El 1 en 16 ya es positivo, ya tiene anticuerpos. El niño, para considerarlo que tiene un Chagas congénito, tiene que tener, como hemos dicho, por encima de o igual a 1 en 128. El próximo es el doble de 1 en 128, viene duplicado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, volvemos acá y también ya hemos explicado lo que son las pruebas de laboratorio. Ya hemos hablado de lo que es el micrométodo, que son las pruebas específicas para ver el parásito, y las otras que son el Hayer, el ELISA, el Western Blot, son diferentes pruebas de laboratorio. ¿Ya? Entonces, aquí menos de un año, tenemos que establecer la comunicación asertiva, hablar con la mamá, tener el consentimiento informado, todo lo que hemos hablado cuando ya le decimos tiene un Chagas congénito. Siempre hablar con la madre, ¿no es cierto? Entonces, abrir una historia clínica, solicitar visitas domiciliarias, tienen que tener identificado el seguimiento. Dice que dentro de lo que es, ¿por qué hacen todo esto y está protocolizado? Porque de repente dicen las últimas actualizaciones, no sé si ustedes viven en provincia, ha visto que las vinchucas ya están erradicadas, que se ha hecho todo lo que son las políticas nacionales de salud y que ya en las provincias como que si no hay vinchuca, y si no hay vinchuca no hay el agente transmisor, o sea, como que estamos diciendo que esa vía de transmisión prácticamente está erradicada, no es eliminada. Pero la preocupación es que en las mujeres en edad fértil todavía no hay. Entonces sería como si fuera la primera causa de transmisión, la transmisión vertical, lo que le estaba hablando. Incluso les estaba diciendo que la anterior vez creo que le comenté, que estamos queriendo hacer un estudio que se llama Gabrielenia, por si acaso, y estamos queriendo implementar un laboratorio biológico para hacer el seguimiento de las enfermedades infecciosas, donde queremos ver nuestros estudiantes, quería hacer en la facultad, para detectar si ustedes son portadoras de un Chagas crónico, porque el diagnosticarte con un Chagas crónico durante la edad fértil que no estás embarazada, pueden recibir tratamiento, ¿no es cierto? Y evitar que el niño se contagie. Pero si durante el embarazo está diagnosticado con un Chagas, ya no se puede hacer el tratamiento porque la droga puede afectar al niño y puede tener consecuencias, por si acaso. La otra cosa que decían en la transmisión después del nacimiento, en el tema de que si el Chagas se transmite a través de la lactancia materna. Y había muchas dudas, se han hecho muchos estudios, pero actualmente no existen evidencias que el Chagas se transmite a través de la lactancia materna. Por lo tanto, no se suspende la lactancia materna cuando la madre tiene Chagas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del benflurazol, la dosis, preparar el medicamento, administrar la primera dosis y luego después de la semana aumentar la dosis a 10 miligramos. Entonces estábamos hablando, ya dijimos anteriormente, que significa que un ml va a tener 10 miligramos. Por lo tanto, un ml, el 0.1, ¿cuánto va a tener? Lo mismo de la vitamina K, ¿les dije? ¿Cuánto va a tener? Era 10 miligramos de ml. ¿No es cierto? 10 miligramos un ml
ml. Entonces, después de ajustar la dosis a 10 miligramos por kilo. Entonces, calculan y saben que 0.1 tiene 1 miligramo. Entonces, van a calcular su peso, su dosis y se los dan directamente. Le decimos a nosotros, hay jeringas que son dosificadas. En lo particular, utilizamos la jeringa de insulina. Se la saca la agujita y se la da directamente a la boca. Eso es una parte muy eficiente para darle a nuestro bebé. Primero darle agüita. Tengo a mi nieta, cada vez que se enferma, odia los medicamentos. Pero cuando tengo mi jeringuita con agüita, agua, le doy y después saco el paracetamol para bien, mamá. Entonces, el pediatra tiene que darse esa manera para que el niño tome con agrado, porque si no se los va a vomitar. Ya el control hasta terminar los 30 días, el Chagas congénito, el tratamiento es durante 30 días y hacer el seguimiento, ¿no? Control semanal, entregar la dosis después. Entonces, hemos quedado la primera dosis en el centro de salud con la madre. Se le explica a la madre, comunicación asertiva, se le educa a la madre y se va a casa y se lo manda a volver cada semana para indicarle para darle las nuevas dosis, ¿no? Se lo preparamos. Seguimiento del laboratorio posterior, que ya también lo hemos hablado, 6 meses después, control serológico, high negativo, niño curado. Ya, high positivo, mayor a 1,16, repetir control serológico. ¿Qué significa esto? Que sigue teniendo anticuerpos. Si la titulación ha disminuido, vamos a suponer que tenía un high, un en 128, ha disminuido, va disminuyendo, está curado. Pero si la titulación es igual o mayor a unos 128, hemos fracasado y hacemos el tratamiento. Estas son las reacciones adversas. Todo esto, les vuelvo a repetir, entra en internet y todos estos árboles de decisiones están ahí. Y los miran, están yendo volando por el tiempo. Detectar la reacción adversa, ya lo hemos hablado. Si tiene erupciones en la piel, utilizamos lo que es los antihistamínicos, la clorfeniramina, suspendemos una semana y volvemos a iniciar. Disminuir el dexamethasona, dividir en 2 dosis y asociar a antihistamínicos. Si las lesiones tienen petechia, hay que suspender los medicamentos y si persisten las reacciones, suspendemos la medicación hasta la desaparición completa de los medicamentos y luego reinicio. Entonces, existen las dos posibilidades de persistir o desaparecer la reacción. ¿Ya? Y con esto es el último proyecto que hemos acabado. Que tengan un día que se llama del trabajo bueno, diviertan, disfruten, no hay clase.